Hemos tenido varios directos explicando el ataque sobre Al-Tanf. Diversos grupos de la resistencia islámica atacaron no solo Siria, porque ya van más de 180 ataques sobre objetivos estadounidenses a lo largo de sus posiciones en Oriente Medio, pero destacaban los ataques en Siria e Irak. Y uno de estos últimos ataques llegó al territorio jordano. Al final lo acabaron reconociendo sobre todo los estadounidenses, fueron los primeros que hablaron de ataques sobre su base en territorio jordano y mataron a 3 efectivos militares estadounidenses. Después de aquello, hubo un gabinete especial, os acordaréis también, o lo podéis ver en diferido, que hablábamos de todas las personas que acudieron a ese gabinete especial, a esa reunión con el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos. Así, bueno, hablábamos del Pentágono, Defensa, el secretario de Estado y tantos otros cargos para decidir cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos sobre este ataque en Jordania. No sabemos exactamente, pero tanto algunos senadores republicanos, líderes destacados del Partido Republicano, como muchos periodistas e incluso hay voces en el Partido Demócrata, llamaban a que el ataque se dirigiera directamente sobre Irán. Se ha preguntado a Joe Biden en varias ocasiones si hace responsable a Irán de estos ataques. Él lo hace responsable, desde luego, a Irán, pero se le pregunta si hace una asociación de responsabilidad directa con Irán y, por lo tanto, él debe asumir las consecuencias de ese ataque o no, de represalia. Por ahora no tenemos claro cuál va a ser ese ataque. Durante estos últimos días, Estados Unidos ha dicho que estaban barajando opciones. Joe Biden pidió un listado de opciones para responder. En Oriente Medio, además, fue una petición bastante sencillita, ¿no? para sus socios del Pentágono. Un listado de opciones que incluyeran un ataque lo suficientemente duro como para disuadir de nuevos ataques sobre infraestructura estadounidense y que al mismo tiempo no fuera lo suficientemente grave como para provocar respuestas y escalada en una guerra que no quieren con Irán, porque sería regional en Oriente Medio. Vamos, casi nada lo que pedían. Esta es la primera cuestión que tenemos. Chicos, ¿qué valoración podemos hacer? ¿Qué creéis que puede pasar? Al final, ¿qué habrán seleccionado? ¿Quieres tú comenzar, tu Manu? Sí, claro. Bueno, pues claro, aquí la cuestión más general con Estados Unidos es pues la contradicción en la que se lleva moviendo desde que planteó el Pivot to Asia, ¿no? Que básicamente viene a ser que por un lado Estados Unidos su interés estratégico se encuentra en Asia-Pacífico, en la necesidad de contener a China, pero sin embargo se encuentra enfangado desde, vamos a poner fecha 2012-2014, con el inicio de la guerra civil siria y particularmente la entrada de Rusia y su implicación en ella. Pues Estados Unidos se encuentra enfangado en lo que viene siendo Oriente Medio, debido a la necesidad de pacificar antes esa región como paso previo para ir hacia Asia-Pacífico. Entonces de ahí surgen los dilemas dentro de la clase política estadounidense respecto a cómo responder. Porque al final nos encontramos con una situación en la que han muerto nacionales estadounidenses, 3, que es el ataque más importante con misiles que ha ocurrido sobre fuerzas estadounidenses desde el 2020, cuando murieron otros 2 estadounidenses y un británico. Y claro, Gran contratista, eso significa que no puede quedar impune este ataque, pero a la vez ese ataque tiene que no genera una respuesta aún mayor, es decir, que haya un círculo de escalada, el cual fuerza a Estados Unidos a implicar aún más fuerzas o más recursos de los que ya está implicando. Entonces, desde luego, por lo que han sido las declaraciones de Estados Unidos, digamos que, y aquí hablo precisamente de lo que es el aparato estatal, no de republicanos ni no de los sectores más beligerantes, sino lo que serían fuentes o individuos que representarían una visión más oficialista en un sentido de la más asentada, es que van a golpear, pero van a golpear de manera que la contundencia se muestre no tanto en un único golpe como en diferentes golpes en diferentes puntos fuera de territorio iraní, que esto es una cuestión muy importante, los cuales, digamos, vengan a compensar ese ataque realizado contra la base de Tanf en Jordania. Luego, además, por otro lado, también es singular el hecho de que junto a esta declaración de intenciones, que es una declaración de intenciones orientada a no escalar, está el propio caso iraní, que también ha dado, digamos, muestras de buena voluntad en el sentido de que ninguno de los dos actores, con perdón de Israel, quieren, digamos, una escalada. Israel va por su cuenta y juega su propia liga. Sí, Pablo, lo que decías, eran contratistas a algunos de los que habían sido víctimas estos últimos años incluso, pero
pero también ha habido bajas estadounidenses en otros ataques. Pero aún así, este creo que sí que es el más grave. Es el más grave, pero que por eso, que al final, pues lo que ya destacar en el sentido de que al ser contrastistas, pues tienen un menor valor político que que en este caso que si fuesen militares, ¿no? Que como es el caso de este ataque. Además del hecho de que ha sido en Jordania, que eso también es una escalada porque ya es en un país donde, digamos, se extienden, ¿no? los ataques a otras zonas de Oriente Medio, además en un país que es aliado de Estados Unidos, no como el caso de Siria o Irak, ¿no? Es un contexto completamente, bueno, diferente en ese sentido, ¿no? Yo personalmente pienso que, como lo que ha comentado también Manu al hilo de eso, es que los ataques van a ser, bueno, lo han denunciado la propia Casa Blanca, que van a ser escalados. Eso denota ya que seguramente no veamos un ataque sobre territorio iraní, porque si no, no creo que se arriesgaran a un ataque escalonado en territorio iraní y además en otros lugares, ¿no? Por tanto, como están además destacando bastante los portavoces de la Casa Blanca, están como dejando caer que lo que vayamos a ver es el principio. Es decir, que vamos a ver a lo mejor ataques que se pueden durar durante semanas, para que digamos que el efecto sea devastador o bueno, fuerte, pero no tan devastador para, digamos, que Irán se vea obligado a realizar una respuesta, ¿no? Algo medido. En ese sentido, yo pienso que van a ser ataques contra Kataib Hezbollah, que es la que luego, si queréis, pues podemos hablar de ellos. Sobre todo, yo creo que Manu y Alejandro sabrán más de la situación en Irak. Y luego, yo creo que a la Guardia Revolucionaria, que tiene, pues bueno, yo entiendo que será en Irak o en Siria, aunque ese ataque sobre iraníes no es lo mismo que si fuese en territorio iraní, que ya Teherán ha dicho que es una línea roja. Pero bueno, yo creo que irá por ahí. Y luego ya veremos cuál es, digamos, la magnitud de los ataques y cuál puede ser la respuesta, ¿no? de Teherán, porque al final esa es la clave, ¿no? Que puede indicar una escalada. Aunque yo creo que la escalada la veremos en caso en Líbano, que lo hemos comentado antes de fuera de cámara, que yo creo que podemos comentarlo un poquito más también después, que bueno, está en el título, la posible invasión de Israel del Líbano. Yo creo que ahí es donde se puede marcar más la escalada. Y como ha dicho Manu, pues Israel va por libre. La verdad es que desde luego el tema de Israel parece que va con una dinámica propia, ¿no? Estados Unidos intenta gestionarla, pero Israel tiene unas dinámicas internas endiabladas por la aritmética parlamentaria y por las diferencias de objetivos de cada uno de ellos. Pero el caso de Estados Unidos, que es esta línea directamente relacionada con el eje de la resistencia, pues al señalar desde la Casa Blanca que quieren dar una respuesta contundente, pero no tanto, que acaba de decir, de hecho, otra vez, ¿no? En la Casa Blanca, no queremos una guerra con Irán, y todo el rato insistiendo que a ellos no les interesa una guerra regional, y por lo tanto, si están intentando controlar a Israel para que no desate la guerra regional, no la van a desatar ellos directamente. Tiene que haber antes una escalada lo suficientemente grave como para que Estados Unidos decida: vale, vamos a la guerra regional con Irán y ya está. En este caso, pues como nos decía Pablo, hay distintos estadios de esa escalada, como siempre. Atacar Irán directamente sería un grado muy alto de escalada en el que sería complicado que Irán pudiera no responder. Se han contemplado 3 o 4 opciones que se hayan filtrado, pero luego, pues evidentemente, no se sabrá hasta que no ocurra cuál es la elegida. Se ha dicho también que podrían atacar buques iraníes en el Golfo Pérsico, que se podría atacar infraestructura energética o el programa nuclear. Esto es una cosa que, desde luego, promueve Israel y le encantaría ese tipo de respuesta porque lo han propuesto muchas veces. Otra opción sería atacar a miembros, como este sí que no es de los que nos ha traído Pablo, porque yo también pienso que es uno de los más posibles, miembros de la Guardia Revolucionaria, sobre todo quizá vinculados a la fuerza del Quds, ¿no? Que tienen esa relevancia en la coordinación con el eje de la resistencia y con las fuerzas internacionales vinculadas a Irán en otros territorios, principalmente Irak, ¿no? Que es lo que ocurrió en su momento cuando se asesinó a varios líderes de estos grupos. Por ejemplo, a Qasem Soleimani, ¿no? Es un ejemplo un poco más extremo, pero para que entendamos que en aquel momento, cuando Irán respondió... No sé si tenemos un poquito de eco. Sí, creo que es por Pablo, a lo mejor. No lo sé, creo que ya está solucionado. Sí. Vale. Sí, se me No oye. te preocupes. Se oye ya bien, es que me he tenido problemas con el micro que me han comentado y por eso he quitado y puesto. No sé si Sí.
Yo creo que se escucha bien, pero si nos confirman por el chat, pues es fantástico. Lo que decía que en aquel momento, incluso siendo de la gravedad que era el asesinato de una figura como Soleimani, se produjo un ataque en Irak, no en Irán. Los ataques en Irán siempre han sido más asociados al Mossad, las acusaciones que hay desde Irán, desde luego. Y luego Irán respondió de una manera más o menos controlada, es decir, una escalada controlada, avisándose, intentando que no hubiera más muertos estadounidenses y por lo tanto ese ataque que se dio, que fue contra Ain al-Assad, supuso una respuesta que según Irán luego no era la respuesta completa. Siempre dicen esto de que se reservan la capacidad de responder cuando y donde consideren, ¿no? Por ejemplo, decían que si lo del 8, el 7 de octubre de Hamas había tenido que ver con esa respuesta, pero nada de esto está confirmado. Y por lo tanto, ahora mismo Estados Unidos está mandando un mensaje sobre que cuando se dé la respuesta contra Irán, que Irán no responda con otro ataque. Están diciéndolo. Dicen que lo han transmitido a través de Suiza. No sé si es real esto. Otros dicen que han mandado directamente el mensaje en público diciendo, bueno, esperamos que nuestra respuesta no motive una represalia iraní. Como diciendo, vamos a responder, pero que no queremos escalar. Recordando entonces esa opción de que un ataque se dé sobre territorio iraquí, como ocurrió en 2020. Entonces, yo creo que esta opción ha ganado puntos estos últimos días. Y luego pues también está la opción de atacar directamente a los miembros del eje de la resistencia, que aquí sí que podemos profundizar luego más si queréis. No sé si, Manu, quieres antes de profundizar en este tema, pues aportar o matizar algo de lo que hemos comentado. No, ya seguimos hablando y conforme vaya saliendo, no te preocupes. Vale, pues entonces sobre el tema del eje de la resistencia, quizá también podemos profundizar en ello. Una pregunta. Hay una pregunta por aquí. ¿Quieres que Vale. la lance o esperamos? Sí, venga, que... no, vamos a leerla si está por aquí, que no la he visto. Sí, por eso, para que no se me pierda. ¿Puede Irán mantener un conflicto contra Israel y Estados Unidos a la vez o cuenta con algún apoyo más allá de pequeños grupos de resistencia? Que yo creo que además lo decía también porque va ligado a lo que queréis hablar, ¿no? Y así, pues bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro. Sí, porque yo quería justo preguntarte también, Manu, al respecto de esto, ¿no? De si en el conflicto con Irán hemos tenido noticias de Kataib Hezbollah, ese grupo iraquí, sobre su reacción en torno al ataque, los ataques que han estado dando contra las infraestructuras estadounidenses. Entonces, no sé si se sabe quién ha atacado la base de Jordania. En principio se decía desde la resistencia islámica, señalando que era una base siria. O sea, prácticamente lo han metido en la dinámica siria. No es una escalada a nivel atacar la capital jordana, ¿no? Está a unos metros de la frontera con Siria. Entonces, no sé si se sabe quién ha sido en la resistencia islámica y qué importancia puede tener pues esta comunicación de Kataib Hezbollah. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Así para enlazar con esto que nos preguntan de las capacidades del eje y de Irán. Claro, justamente como dices, realmente, o sea, geográficamente la base militar está en Jordania, pero su papel realmente junto a la otra base, que no recuerdo cómo se llamaba, que se encontraba, es así en suelo sirio, que en un principio Jordania dijo que ese había sido el objetivo del ataque. Las respectivas bases lo que permiten es controlar a Estados Unidos el flujo de comercio, el tráfico en general, y aquí incluye el armamento, entre Damasco y entre Bagdad. Entonces, realmente eso lo que implica es una dificultad por parte de, de los grupos paramilitares de realmente abastecerse militarmente, en tanto que esas bases están muy cerca de lo que sería la autovía que conectaría, como decía, las capitales de ambos estados. Entonces, claro, realmente el ataque a esa base fue un ataque que realmente se puede considerar como parte de esa dinámica de ataque continuo, hostigamiento sobre bases militares estadounidenses en Siria e Irak, que se ha venido llevando y que yo pienso que justamente la sorpresa salta no cuando se ataca esa base, sino cuando realmente resulta que hay daños que van más allá de los daños materiales. Porque por lo general, cuando las bases estadounidenses han sido atacadas, como todos sabemos, hay daños materiales y a lo sumo se reportan daños de traumatismo cerebral, si no recuerdo mal, que básicamente es suele un tipo de estrés postraumático, ¿no? Pero nunca suele ir mucho más allá. El hecho de que este ataque tuviese víctimas, tuviese bajas,
Seguramente sea no tanto un intento deliberado por parte de la resistencia islámica, que aquí, claro, los comunicados reivindicando su ataque se firman como resistencia islámica, donde se engloban a las diferentes organizaciones, pero no, y por tanto no hay una organización en específico, digamos que dentro de esas diferentes organizaciones son 3 las que destacan, pero ninguna de esas 3 son las que realmente lo vienen a reivindicar per se. Sin embargo, Estados Unidos apuntaba que la autoría de ese ataque era por parte de Qatar y Hezbollah, y además eso sería coherente, sería coherente sería lógico con la propia declaración de Qatar y Hezbollah que publicaba justo hoy, en la que anunciaba que suspende sus ataques contra Estados Unidos de manera indefinida. La cuestión aquí es que, claro, con respecto a la pregunta, la cuestión es también qué tipo de conflicto, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de un conflicto abierto en el sentido de el que tenemos, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Es decir, donde realmente no hay ninguna limitación en el uso de la fuerza, a, digamos, una guerra más limitada, ¿no? En la que realmente lo que encontraremos ya dentro de lo que serían ciertas reglas que se respetan por parte de ambos bandos, es decir, por parte de Irán y el resto del eje de la resistencia, y por otro lado por parte de Estados Unidos, donde realmente los golpes, aunque aumenten, digamos, en intensidad, se mantienen, digamos, en golpes que pretenden más bien no crear y no destruir al adversario. Aquí la cuestión también es que precisamente el desenlace de tal conflicto realmente es es bastante incierto en la medida en que realmente Estados Unidos, como digo, su objetivo, de hecho, incluso antes de este ataque sobre Jordania, es realmente ese desplazamiento hacia el Pacífico, y de hecho se había, como digo, abierto, iniciado las negociaciones de manera parecida más seria en Bagdad para retirar o por lo menos reducir en los próximos 4 años de manera considerable el número de tropas estadounidenses que de manera formal estaban ahí para el entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas iraquíes, y que, sin embargo, pues claro, esa escalada realmente colocaría a Estados Unidos en un umbrete donde realmente, como hemos ido viendo, afectaría y realmente se implicaría a otros más países. La manera de calibrar ese resultado sería bastante difícil, porque precisamente lo que nos encontraríamos es que, por un lado, las diferentes milicias y también Irán no han usado toda su fuerza. Realmente hay una cierta incertidumbre sobre hasta qué punto o qué podrían hacer uso, porque, por ejemplo, los hutíes tendrían capacidad, y también así lo señaló Irán, de empezar a asaltar de manera repetida barcos que transiten por el propio canal de Suez, y por el Mar Rojo. Entonces, realmente, no tirar nada ligera, que será un conflicto desfavorable a Irán, y más aún cuando las propias milicias han demostrado una gran capacidad de flexibilidad y adaptación de cara a mantener su integridad frente a Estados Unidos, asegurando su capacidad para continuar respondiendo. Entonces, pues bueno, básicamente esta diría que es un poco el contexto general, y donde ahora mismo el gran problema está en, pues bueno, ese dilema que encuentra el eje de la resistencia en su apoyo a Palestina, más concretamente a Hamas, donde realmente lo que hay es un choque entre, por un lado, esa solidaridad que se muestra con el Movimiento de Liberación Nacional palestino, frente a realmente las posiciones que objetivamente Irán en concreto y el resto de la resistencia ocupan a nivel general en el sistema internacional, y que son las que realmente priman en su toma de decisiones, más allá de esa solidaridad y de esa realmente empatía que profesan hacia Hamas, por precisamente los intereses que realmente la posición de Hamas refleja en lo que es toda la política general de tanto las diferentes milicias como de Irán. Tenemos ya varias preguntas en el chat sobre la cuestión. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de Al-Tanf, luego podemos ir con el tema de los hutíes porque también hay alguna novedad, pero por seguir y cerrar con esta cuestión, nos preguntan o plantean sobre que esta base se encuentra en Siria, dentro del territorio, dice a 24 kilómetros dentro del lado sirio. La realidad es que no solamente se trata de una base, todas estas bases que Estados Unidos tiene, por ejemplo, también las de Deir ez-Zor o las que tiene un poco más al norte o en la zona noreste del país, son algunos conjuntos de instalaciones. Concretamente, la que se encuentra en Jordania es una pequeña instalación de apoyo para la base de Al-Tanf, porque se supone que las que tienen el noreste llevan un acuerdo con las AANES, con la región pues de facto controlada por los kurdos, y la de Jordania puede tener un apoyo legal por parte del gobierno jordano, con el que sí que tiene acuerdos militares Estados Unidos. Pero con Al-Tanf es un territorio
que queda un poco más en el limbo, porque no hay ningún tipo de acuerdo con Damasco y por esto también lo llaman como eso, presencia de ocupación o presencia ilegal en esa zona del desierto. Les acusan de estar impidiendo la lucha contra el yihadismo por estar ocupando esa zona de la frontera. Además, la triple frontera, como nos habéis explicado antes, creo que ha sido Manu, lo estratégica que es, ¿no? Para la logística, no solo de los grupos iraníes, pero también a través de la frontera Irak-Siria. Y por eso se ha atacado esto, ¿no? La cuestión al principio era si había sido deliberado sobre Jordania por ser este territorio apoyo para las bases la base de Al-Tanf en Siria, o si había sido un ataque en territorio sirio y después se les había trasladado a Jordania, a donde murieron. Bueno, la cuestión es que finalmente se ha aceptado de manera general que ha sido un ataque sobre Jordania y ahí ya nos preguntan, por ejemplo, Pablo, ¿cómo podría Irán no responder al ataque de Estados Unidos? O sea, ¿no debilitaría eso la imagen del gobierno y del ejército iraní? Todo, Sí, todo Pablo. de- sí, perdón. Todo depende de lo que haga Estados Unidos, yo creo. Quiero decir, si la respuesta estadounidense es más escalatoria o es más contundente de lo que pueda aceptar Irán, responderá Irán. Me explico. Vamos a dejar claro que en este caso que no van a atacar territorio iraní, vale, que es una línea roja de Teherán, para, digamos, no inflamar más la región, ¿no? Que es lo que no quieren ninguno de los dos. Pero ¿qué pasa si en este caso Estados Unidos ataca pues la Guardia Revolucionaria iraní y en este caso a un... Perdón, me río, es que me ha hecho gracia el gato. Perdón, perdón, me vuelvo a la seriedad. No te No, preocupes. ataca en este caso a la Guardia Revolucionaria iraní y acaban con un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. A lo mejor no un Soleimani, pero digamos, un alto rango. Ahí yo creo que sí que Irán podría responder algo, yo creo, porque yo creo que sería digamos, tendría que mantener un cierto nivel de disuasión, porque al final eso no... Otra cosa es atacar, digamos, proxies, en este caso Qatar y Hezbollah u otras milicias iraníes, pero yo creo que en este caso que asesinen a un alto rango de las guardias revolucionarias, por ejemplo, en Siria o en Irak, yo creo que eso sí podría conllevar una respuesta iraní. No creo que a lo mejor una respuesta iraní también pero lo suficientemente, digamos, que no contundente o no escalatoria para que Estados Unidos luego no tenga que volver, digamos, a montar en la escalera de la escalada. Va la redundancia un poco. Pero yo creo que yo creo que ese sería el límite que se establecería. Yo creo que es bastante plausible. Y además hay que tener en cuenta que dentro de Irán, precisamente o sea, Irán no es, o sea, la clase política iraní no es una clase política monolítica como en ningún lugar. Y realmente hay tensiones, hay disputas y hay debates bastante enconados en los últimos meses respecto a qué posición Irán debe adoptar en cuanto a Israel, en cuanto a Estados Unidos y demás. Y precisamente en los últimos meses, que además lo comentaban, ¿no? Respecto a los ataques israelíes, y vosotros mismos lo habéis dicho, de hecho, de que el Mossad reclamar la autoría, reivindicar la autoría, ha ido saboteando diferentes puntos de suministro dentro del territorio iraní y ya de antes, en relación al acuerdo, nuclear, ¿no? Al programa nuclear iraní, digamos que el asesinato de diferentes científicos iraníes implicados en ese proyecto estaban vinculados al Mossad. Por lo general, Irán, digamos que había mantenido un perfil bajo en ese sentido, es decir, no había realmente respondido. Y eso sobre Raisi, en lo último, el gran ayatolá iraní, se ha expresado en una gran presión por parte del sector político representado por la Guardia Revolucionaria respecto a eso, a una mayor dureza en las respuestas a Israel. Ahí, por ejemplo, podemos encuadrar el ataque que Irán realiza al territorio sirio hace 2 semanas. La cuestión también es que dentro de Irán, como digo, hay bastante duda, bastante incertidumbre sobre cómo responder sin abrir, digamos, la caja de Pandora, y que esto evidentemente está afectando al propio régimen, o sea, a la propia figura, a la propia opinión de Irán, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Y es que además el alto al fuego declarado, bueno, el alto al fuego, sí, esas hostilidades declarado por Qatar y Hezbollah, esa milicia iraquí, ellos mismos en un comunicado han venido a plantear, ¿no? Bueno, han señalado
que esta decisión de declarar el alto al fuego es impuesta. Es decir, que ellos han expresado su disconformidad y, de hecho, para hacer, o sea, de manera abierta, lo que han venido a plantear, ellos señalaban directamente a Irán, ¿no? Ellos directamente estaban planteando que venían a decir algo así, ahora busco el comunicado, que los hermanos de la resistencia, señalando a la República Islámica, rechazan nuestra forma de realizar la yihad, que sin embargo, y digamos que aunque ellos aceptan estas presiones, estaban disconformes. Luego en un segundo comunicado publicado eliminaban esa puya que lanzaban a Irán, pero precisamente también señala que la capacidad de influencia de Irán en su relación con las diferentes milicias, aunque evidentemente colocan a Irán en una posición de jerarquía, pero precisamente estos corrimientos que estamos viendo a nivel general dentro de esas relaciones entre, digamos, Irán y sus grupos paramilitares, que tampoco son como tal suyos, inciden negativamente y erosionan la capacidad de Irán de dirigirlos. Y de hecho, desde el asesinato de Soleimani que mencionaba antes Alejandro, precisamente lo que hemos visto es una mayor autonomización de los diferentes grupos paramilitares. Y de ahí que también Trump, cuando ocurrió el ataque estadounidense, hiciese sangre, señalando que cuando él era presidente, Irán realmente estaba contra las cuerdas, en cuestión del JCPA, el asesinato de Soleimani, y que ahora, sin embargo, actuaba libremente en Oriente Medio. Porque efectivamente la muerte de Soleimani, junto a la muerte de la otra figura, que era el Mohandis, que era el dirigente de las PMF, lo que implicó es realmente un desmoronamiento de las redes y estructuras que Irán había ido articulando en torno a la figura de esos dos individuos, y que habían asegurado realmente una capacidad bastante profunda de Irán de influenciar a los diferentes grupos de la Fuerza de Movilización Popular, que de hecho a raíz de la muerte de Mohandis entendieron a desintegrarse y a aparecer, digamos, como champiñones diferentes organizaciones reivindicando una mayor autonomía. Que también eso fue lo que luego propició distintos ataques en la crisis política postelectoral de Irak en 2021, sobre la zona verde, sobre la embajada estadounidense, ¿no? Ha habido varios incidentes, casi parece que haya sido hasta contraproducente, ¿no? Descabezar a las PMF. De hecho, Mohandis, Depende ¿no? del Que punto de fue vista. el asesinato. Claro, ahí voy. El asesinato de Mohandis era el líder también de Kataib Hezbollah. Y dentro de esta organización, que ahora podemos profundizar, como digo, se han dado una división de los grupos y puede que sea exitoso de cara a arrebatar a Irán parte de la influencia y parte de la coordinación sobre estos grupos, pero es quizá contraproducente para Estados Unidos porque aparecen grupos que no están controlados por Irán y que por lo tanto no van a acatar una escalada controlada o una desescalada. No sé si aquí puedes quizá contarnos qué grupos son los que forman parte de la resistencia islámica, pues todo esto, ¿no? Y la diferencia de enfoque de unos y otros con respecto a esta crisis, porque han lanzado distintos comunicados. Sí, claro. Bueno, o sea, por el momento, digamos que el único grupo que ha desentonado es un grupo sirio que concretamente se llama, bueno, en español viene a ser algo así como la Brigada, de hecho voy a buscar concretamente el nombre, la Brigada de la Promesa, de la Promesa Verdadera, creo que se llama. Es un grupo que opera en Siria y es el único grupo que ha señalado que, aunque digamos respeta la decisión de Kataib Hezbollah, ellos van a continuar sus ataques contra las fuerzas de ocupación estadounidense. Como decía, ¿no? Un poco en relación con esa desintegración de la Fuerza de Movilización Popular, claro, esa desintegración que da lugar a multitud de organizaciones, digamos que pueden ser agrupadas en tres organizaciones principales. La que ya hemos mencionado, que es Kataib Hezbollah, que es la que además históricamente ha tenido mayor vínculo con Irán, y luego otras dos organizaciones que son Asaib Ahal al-Haq y Haraka Hezbollah al-Niyaba. Estas dos organizaciones sí que han tenido una postura más beligerante contra Estados Unidos, y de hecho la segunda, Asaib al-Ahal al-Haq, es la que realmente opera en Siria y la que podríamos vincular a esa brigada de la promesa verdadera, que es la que ha rechazado cualquier tipo de tregua. Digamos que con ese panorama general que hay, dentro de la Fuerza de Movilización Popular como parte del eje de la resistencia, está de momento por ver cómo eso se va a expresar, no se va a continuar desarrollándose, porque de momento desde que ocurrió el ataque contra la base de Al-Tanf, bueno, de Al-Tanf, de la, digamos, lo que es que lo La de genera justo la Jordania, Torre ¿no? 22, que sería como esa torre que da cobertura a la base que hay dentro del territorio sirio, no se han producido, si no recuerdo mal, ningún ataque nuevo.
Es decir, de momento lo que hay es, de manera de facto, lo que hay es una tregua o un cese de hostilidades entre, por un lado, las PMFs y por otro lado, Estados Unidos. Me parece que ha habido algún reclamo sobre algún ataque nuevo posterior, pero no de gran envergadura ni gran escala de los mismos. No sé, estamos pendientes. Bueno, con esto contamos un poco eso, qué son las PMF y quiénes son los grupos vinculados a Irán. Y bueno, pues ahora el hecho de que Qatar y Hezbollah anuncie que para los ataques contra estadounidenses puede resultar en ese tipo de desescalada o escalada controlada en el que estábamos explicando Pues, la como crisis. he dicho, depende de la respuesta estadounidense y nuevamente también de la evolución del conflicto sirio, ¿no? O del conflicto sirio, perdón, del conflicto palestino. Y de demás Pero claro, ya han hecho el Nuevamente, comunicado antes del ataque estadounidense. ¿perdón? Que han hecho ya el comunicado desde Qatar y Hezbollah antes del Sí, ataque estadounidense. aunque yo ubicaría ese comunicado en un intento realmente por reducir la respuesta, es decir, digamos, buscar más bien prevenir la escalada, no frenar la escalada. Es decir, digamos que un intento y junto a lo que ha ido declarando Irán más bien, ¿no? Y esas presiones que Qatar y Hezbollah, perdón, señalaba, de realmente mantener el tope del conflicto en eso, misiles que se van lanzando puntualmente. Pero dudo, o tengo mis dudas, ¿no?, de que eso realmente acabe en una desescalada hasta el punto, ¿no?, de que los ataques en Siria y en Irak sobre bases estadounidenses se disipen. Pero nuevamente aquí está cuál va a ser el grado de dureza con el que responda Estados Unidos, qué tipo de respuesta da. Y no solo en términos de si eso invita a una mayor escalada o no, sino que a lo mejor el propio ataque estadounidense lo que puede apuntar es a hacer el menor daño posible, pero a las milicias proiraníes, dejando a Irán indemne, ¿no? Y esto realmente, por ejemplo, permitiría a Estados Unidos reafirmar su capacidad para evitar nuevos De ataques, ¿no? disuasión. De disuasión, justo, gracias. De disuasión. Entonces, claro, todo va a depender en buena medida de cuál va a ser la respuesta estadounidense. Por otro lado, de lo que, como decía antes, Israel realice, porque la diferencia, digamos, entre la relación Irán-Estados Unidos y Israel es que mientras Irán y Estados Unidos, digamos que la vida sigue para ellos, es decir, que ellos no se encuentran en un punto de inflexión en lo que es su actividad, su política exterior, sino que realmente esto es parte de ella. Y en el caso de Irán, esto está aprovechando lo que es el propio derrumbe del bloque occidental en Oriente Medio para acumular mayor presencia e influencia, y Estados Unidos pues está precisamente en repliegue, pero buscando realmente hacerse fuerza en el Asia-Pacífico. Para Israel lo que se encuentra es en un callejón sin salida donde realmente su propia, más allá de la aritmética parlamentaria, ¿no?, su propia estructura política, asentada sobre una política apartheid sobre Palestina, ha dado justamente a que no hay un más allá. O sea, no hay un más allá dentro de cuál era el tablero político que había previo al 7 de octubre, y no hay un más allá porque realmente jamás lo ha roto. Y aquí, claro, lo curioso es que aunque jamás lo rompe, quien tiene la iniciativa es Israel, porque es realmente Israel quien, en cierto sentido, de manera indirecta, está viendo, ve cuestionado y ve puesto en duda el modelo político que existía, precisamente pero también por las tensiones internas entre aquellos sectores más laicos, asentados en Tel Aviv, y que realmente apuestan por un Estado binacional, un Estado árabe-judío, o árabe-israelí, perdón, palestino-israelí, y aquellos que realmente tienen una visión realmente más propia de la ultraortodoxia y de un sistema más concreto que es el que apuesta realmente por el Estado nacional judío, y que Sí. realmente es el que no considera la presencia de palestinos más allá que como eso, mano de obra barata esclavizada, y sí eso. Bueno, antes de continuar, tenemos una suscripción de Senglar, Rostit, que se ha dejado aquí por séptimo mes en nuestro canal su suscripción con Prime. Y bueno, pues os recordamos a todos que nosotros somos un medio independiente y que solamente dependemos de los apoyos que nos dais a través de la página web, que tenéis ahí el QR al lado de la cara de Pablo, y de Twitch, para que podamos estar más días con vosotros y haciendo este contenido casi a diario, como decimos siempre. También ahí agradezco de nuevo a Culebrera28, que nos ha dejado una nueva sub con Prime también. Recordad que es gratis, que os sale gratis si tenéis una suscripción de Amazon. Y Marcos, bueno, muchas gracias a los tres que se han acordado de que con Prime, si estás suscrito, aunque sea gratis, tienes que entrar todos los meses a renovar. Entonces, en cuanto lo recordamos, a veces la gente dice, es verdad, y le da otra vez a
a la vinculación con su Prime Gaming. Y nada, bueno, muchas gracias a todos. Estamos a esa meta de 700, pues a 10 ahora mismo. Mientras, nosotros vamos a continuar, luego recordaremos más la forma de apoyarnos, pero para no interrumpir demasiado la emisión, pues vamos a hablar también de la cuestión del Líbano, ¿no? Pablo, hemos visto durante estos últimos días no solamente movimiento por parte de, bueno, los típicos ya ataques cruzados en la frontera entre puestos de Hezbollah y de las fuerzas de defensa de Israel. Después vimos esa escalada cuando ya los ataques se producían por todo el sur del Líbano y el norte de Israel y llegando hasta Beirut, ¿no? Contra el objetivo de Hamás, sino que también ahora con la retirada parcial de Israel del norte de Gaza, que se está concentrando una buena parte de esas fuerzas en el sur de Gaza, otras están destinándose hacia el norte, hacia la frontera con Líbano. Y cada vez más vemos comentarios del gobierno pues, bueno, llamando abiertamente a una operación para crear esa zona de amortiguación que expulse a Hezbollah de la zona. No sé cómo de viable vemos ahora mismo esta operación. Es verdad que en el equipo hay bastante consenso al respecto de que se podría producir pronto, además, si sigue todo como está diciendo el gobierno israelí. Pero bueno, ¿qué viabilidad tiene? No se ha conseguido acabar con Hamás con una invasión de Gaza. Entonces, ¿qué podemos esperar del Líbano? Bueno, primero de todo, gracias a Don Picao también por la suscripción, que antes has suscrito mientras estabas Ahí hablando tú, está. Alejandro. Genial. Ya sabéis que nos ayudáis muchísimo y que yo creo que merece la pena también apoyar un medio independiente y con rigurosidad y profesionalidad que yo creo que nos caracteriza, humildemente lo pienso, porque lo creo de verdad. Y para que al final esto sobreviva, desgraciadamente tenemos que pediros vuestro apoyo. Si no, nos encantaría poder vivir de otras cosas, del aire. Bueno, ya con tus preguntas, a ver, yo opino sinceramente que Israel va a invadir el sur del Líbano y digamos, con el objetivo de intentar asestar una victoria decisiva a Hezbollah. Esto es algo que es un objetivo que ya lleva planteándose desde el propio 7 de octubre, ¿no? De mantener esa disuasión. Se había perdido tras el ataque de Hamás, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta pues todos los ataques y ataques entre ambas facciones, entre Israel y Hezbollah, porque hay que recordar que se llevan produciendo una serie de ataques durante bastantes meses y que han ido escalando en algunos casos. Con ataques con misiles, por ejemplo, sobre bases israelíes por parte de Hezbollah, ¿no? Y luego con ataques de Israel digamos, a altos mandos de Hezbollah o de Hamás en Líbano, ¿no? En ese sentido, hay que recordar que mucha parte de la frontera con el Líbano de Israel ha tenido que ser evacuada. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Y eso es algo que no se puede, que dentro de los estándares de Israel, de la seguridad nacional, no se puede permitir. Por tanto, el objetivo de Israel es, como han dicho ellos, comunicado, es que Hezbollah se retire más allá del río, creo recordar, el río Litani, si no me equivoco. El río Litani, sí. Eso es, vale. Que no sabía muy bien, pero bueno. Vale, el río Litani. Litani. Y que si no quiere diplomáticamente Hezbollah, es decir, por las buenas, será por las malas. Estos anuncios, estas amenazas que llevan ya produciéndose desde hace ya semanas y han ido increciendo, se han ido acompañando de hechos. ¿Los hechos cuáles son? Que básicamente han ido los israelíes desplegando tropas en la frontera con el Líbano. Han ido, digamos, anunciando que van a atacar, de hecho, el Líbano, que decir que lo han dicho ellos ya. A lo mejor no directamente, pero han dicho que están preparados para una operación militar en el norte, es decir, el Líbano. Se han hecho ejercicios militares en la zona cerca, que son los mismos ejercicios militares que también se hizo antes de la invasión, por cierto, de Gaza. No los mismos, pero que digamos el mismo modus operandi. Ha habido transporte de logística, que decir que parece que está todo preparado para ello. También cuando parece que los combates en la Franja de Gaza van a ir bajando la intensidad, con el objetivo de atacar el Líbano, ¿no?
Y yo creo que eso es lo que más puede desencadenar una escalada en Oriente Medio, que ya es lo que hemos comentado, ¿no? Y Israel parece que antes Manu dijo que va por libre. Ellos lo que están buscando además es, digamos, crear un nuevo marco de statu quo, porque se perdió en el 7 de octubre, esa disuasión, volver a restablecerla tanto en la franja de Gaza con Hamas, destruyéndoles o debilitándoles lo máximo posible, como con otros actores, digamos, enemigos suyos del eje de la resistencia. Y además le interesa que Estados Unidos le ofrezca ese escudo protector que le mantenga para ayudarle y para que, digamos, no se tengan que enfrentar por sí solo en la región, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo y yo creo que, teniendo en cuenta la dirección que está tomando la situación, yo creo que se va a cumplir, que van a invadir el Líbano y que eso puede ser una escalada bastante grande en la región. De hecho, con respecto a lo que comentaban de las fuerzas que se están desplazando, ya había antes movimiento, hasta el punto de que en el norte de Israel, no tengo ahora mismo las cifras, pero se hablaba de que había una cantidad de soldados casi equivalente a lo que había en Gaza, ¿no? De modo que los esfuerzos por disuadir a Hezbollah, de lanzar ataques, aunque ya hemos visto claramente que el eje está dispuesto a combatir, pero no a escalar directamente. Hezbollah no contestó de manera tan sonada a los ataques, por ejemplo, en Beirut, ¿no? Y no se está dando esa guerra regional todavía. Es porque es Israel el que va a llevar la voz cantante y se les está dejando ese liderazgo, al menos en la toma de iniciativa. Ya se había empezado a desplegar, por lo tanto, fuerzas allí. Ahora se están moviendo aún más fuerzas de esa brigada Golani hacia la frontera con Líbano, desde la franja de Gaza, una de las más importantes, así como tengo por aquí también la lista de otras fuerzas, porque es una evidencia a ojos de todos que se está produciendo este desplazamiento. Y es la división número 36 de la formación Gash, que se está moviendo hacia la frontera con el Líbano, la fuerza Etzioni, la brigada número 7, brigada armada, la brigada armada 188 Barak, la brigada de artillería Golán 282 y brigadas de logística que están yendo, obviamente también para dar ese apoyo, a la frontera con el Líbano. Y esto es algo que se lleva produciendo durante semanas, pero ahora se está también incrementando y no es casualidad que el gobierno israelí esté pues con una retórica más incendiaria con respecto a Hezbollah, asegurando que las resoluciones de la ONU le dan derecho a asegurar esa zona sur del Líbano, al sur del río Litani que comentaba Pablo, porque bueno, pues se supone que con esos acuerdos a los que se llegó con Líbano debía quedar fuera del alcance de los grupos milicianos. Bueno, pensar, sin embargo, que Hezbollah es un grupo que puede estar bajo control del gobierno, bueno, pues es algo ridículo, porque Hezbollah, en un contexto en el que el país, el Líbano, no tiene un gobierno más que en funciones, el presidente está fuera de mandato, llevan años de crisis política encadenada y cuando ha estado Hezbollah en el poder nos ha demostrado que el país es más que Hezbollah, no puede gobernarlo solo, pero no es suficiente con el resto de fuerzas. No se puede no contar con la principal fuerza chií, que no es solo un grupo miliciano de gran importancia, sino un grupo político hiperimportante para la política libanesa. Con lo cual, bueno, pues ahí vemos... Alejandro, no sé si quieres añadir, porque es que justo nos están preguntando sobre esto mismo, porque nos han hecho dos preguntas sobre ¿Vale? las capacidades de Hezbollah. Yo, como va al hilo de esto, para no tener que repetirte, pues si quieres añadirlo a eso. Sí, por lo que comentaba, Hezbollah es mucho más que solo un grupo miliciano y desde luego lo que sabemos, porque tampoco es conocido, ¿no?, cuál es su capacidad real, siempre hay muchas especulaciones, es que es notablemente mayor y mucho más asentada por las condiciones, bueno, al final de organización social y el poder al que puede acceder en Líbano, que es mucho más complicado que las de Hamas, ¿no? Hamas no solo ha demostrado que sí que tiene una capacidad de resistencia mayor de la que se le arrojaba, sino que lo ha hecho a pesar de las dificultades de estar casi bloqueados en la franja de Gaza, porque su presencia en Cisjordania era testimonial y en Líbano pues había pugnas con otros grupos. Pero Hezbollah no tiene esas limitaciones. Hezbollah tiene muchísima presencia en Líbano, ya lo digo, por el papel político que tiene, el papel paramilitar que mantiene, la fuerza que tiene por la idiosincrasia del sistema libanés
hay zonas para cada una de las etnias o religiones que forman este sistema de reparto sectario que se le dice. Y Hezbollah es la fuerza dominante en muchos de los puntos chiíes del país, con lo cual se presume que tiene una capacidad mucho mayor que la de Hamas, pero no se conoce con detalle. Entonces, bueno, pues se han dado unos ataques importantes. Recordaremos, por ejemplo, aquel día que hubo una alerta falsa en el norte de Israel y que saltaron todas las alertas porque no sé si había entrado un dron. Es porque de verdad se esperan ataques como los que desató Hamas posteriormente al 7 de octubre. Bueno, pues esto es lo que tenemos, lo que conocemos sobre las capacidades de ambos, las intenciones de ambos que además han sido declaradas. Ya decía antes que Israel ha hablado de que tienen ese derecho a intervenir. El gobierno de Líbano ha dicho que ellos, bueno, pues sobre hacer cumplir esa resolución de la ONU están dos cuestiones. Primero, Israel tampoco la cumple porque tiene todavía ocupadas las granjas de Sheba al norte del Golán. Y por otro lado, Israel rechaza constantemente las instituciones vinculadas con la ONU, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluso las propuestas de el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluso aunque saliera sin el veto, pero ya lo ha dicho directamente que ellos no van a parar por estas cuestiones, incluso las medidas preventivas cautelares de la Corte Internacional de Justicia que está vinculada a la ONU, con lo cual volver ahora con el argumento de que el Líbano tiene que tener una franja porque lo dice la ONU, pues bueno, es cuestionable. De todos modos, aquí yo creo que entra lo interesante es si no se ha conseguido eliminar a Hamas de Gaza, y aquí lo vemos porque Gaza está resurgiendo en el norte de la franja, Hamas está resurgiendo en el norte de la franja de Gaza, en sitios donde se supone que Israel ya había conseguido consolidar su presencia, ahora que la han movido y todavía tienen fuerza en Han Yunis. Aparentemente no se han encontrado, creo que decían un 80% de los túneles de Hamas, y es una fuerza presumiblemente menos fuerte que Hezbollah. ¿Hasta dónde tendría que llegar Israel para poder neutralizar, eliminar, si es que este fuera el objetivo, o disuadir a Hezbollah de una escalada? Sobre todo en un contexto en el que ahora ya no hay quien controle las intenciones de los miembros del eje de la resistencia, como sí se hizo durante el año 2021 en la crisis anterior de Gaza, o en el 22 y 23 con las dos campañas contra Yihad Islámica Palestina. Muchos analistas creen que esto implicaría que Israel necesitaría llegar hasta Beirut, incluso, para poder profundizar en algunos de estos objetivos que he explicado. Entonces, para que veamos el atolladero que puede suponer esta campaña. Y bueno, no sé, antes de que comuniquéis cualquier otra información o análisis que queráis añadir, tengo que dar las gracias a la sub de Asurnasipal, que nos ha dejado otra sub de regalo. Ya van unas cuantas, la verdad. Aquí veo que 18 nos ha dejado en el canal desde que está con nosotros y nos acerca a esas 8 últimas para llegar al objetivo del bloque. Muchas gracias a ti y a todos los que nos habéis dejado antes el Prime y a los que habéis apoyado Descifra también en el QR, que lo quiero recordar porque, bueno, como hemos terminado hoy con el seminario, que habéis hecho posible que sigamos dando más y más contenido en otros formatos, recordad que el próximo o incluso este, que aunque ya haya terminado lo podéis ver en diferido, si os suscribís a través del QR tendréis, como digo, tanto el próximo, todos los que hagamos en 2024, el de Andrea y los que hemos hecho en el pasado, así como los artículos de todos nuestros analistas, que eso ya de por sí valía la pena la suscripción por ello, y la newsletter que hacemos todas las semanas, con un repaso de cada una de las regiones y recomendaciones de bibliografía, que aquí Pablo ya nos ha recomendado media biblioteca suya, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Lo que me queda. Todavía quedan libros, ¿no? Bueno, Reibach nos ha dejado otra sub. Muchas gracias también a ti, que como digo, nos dejáis a muy poquito del objetivo del bloque. Y nada, bueno, vamos a ver si queréis añadir alguna cosa de lo del Líbano. Si no, pues tenemos algún tema más para ir Yo solo iba a decir a Manu que si quería añadir algo el tema de Hezbollah, que él también trabaja ese tema. Y ya si quieres responder a Vilas, pues también pues 2 por 1, que nos preguntan que Sí. si Hezbollah tiene presencia en Beirut. Y ahí te dejo ya para que te Manu. explayes.
Ujú. Sí, o sea, como decís, la cuestión de la invasión en el sur del Líbano parece que, por las declaraciones, es un hecho decidido, falta que simplemente se consuma. La cuestión es, claro, las dudas que surgen respecto a las capacidades israelíes de realmente llevar de manera exitosa esa operación en el sur del Líbano, sobre todo por lo que Alejandro comentaba, que es que pese a llevar más de 2 meses operando en Gaza, Israel se ha mostrado completamente incapaz de poder realmente limpiar aquellas zonas que, digamos, consideradas como prioritarias, ya fuera el norte de Gaza, ya fuera el campo el campo de la zona de Han Yunis. En ellas no solo es que Hamas siga teniendo presencia, sino que, por ejemplo, publicaba hoy The Guardian y también el New York Times, creo que era, que en esas mismas zonas donde Israel se había visto, bueno, había decidido tácticamente retirarse, que esa afirmación lo que escondía realmente la propia incapacidad de Israel para asegurar espacios dentro de Gaza que fuesen, digamos, seguros, donde las tropas pudiesen moverse. De ahí vemos los constantes vídeos de Hamas atacando posiciones israelíes, incluso había vídeos en los que se mostraban ataques de Hamas a 100 metros de la frontera con Israel dentro de Gaza. Es claro, el problema de que Hamas, por ejemplo, ha reforzado su presencia en el norte de Gaza, como decían esos ambos periódicos, sobre todo esto debido precisamente a que Hamas es la fuerza principal dentro de ese movimiento de liberación nacional palestino, y que precisamente el hecho de que Israel haya borrado, digamos, todas lo que serían las dinámicas que podrían existir, o sea, las propias estructuras políticas que existían en Gaza de manera previa a la invasión, quien primero la ha podido ocupar ha sido Hamas. Y de ahí ese reforzamiento. Pues claro, esto aplicado al norte al norte de Israel, sur del Líbano, más concretamente el sur del Líbano, presenta bastantes dificultades contra una organización que no es simplemente una organización que es capaz de, digamos, como ocurre con Hamas, ¿no? Vincularse de manera profunda con la sociedad gazatí hasta el punto de que realmente las propias fuerzas israelíes son incapaces de diferenciar entre, ya más allá de la retórica, ¿no? Del hecho de que los propios gazatíes, en términos generales, están encuadrados de una manera u otra en el propio movimiento de liberación nacional que representa Hamas el resto de fracciones. Aquí además es que nos encontramos que Hezbollah, además de poseer un fuerte apoyo social, que realmente lo presenta como uno de los sostenes del Estado libanés, que, pues bueno, el Estado libanés por llamarle algo, es el hecho de que es una fuerza militar mucho más profesionalizada y con una mayor disciplina. Y que desde luego, al igual que ha hecho Hamas desde hace años, Hezbollah en esa zona desde 2006 lleva preparándose para una puntual invasión, una puntual confrontación con Israel. Entonces, pese a que Israel haya trasladado la mayor parte de sus efectivos hacia el norte de Israel, del país, es bastante dudoso cuál puede ser la capacidad de Israel para realmente cumplir sus objetivos allí. Bueno, si tenemos alguna preguntita más, ya sabéis que es bienvenida y que vamos a seguir tocando todo esto. Y bueno, viendo que estos dos acontecimientos que hemos explicado hoy son pues serían de una gravedad bastante importante, ya lo comprendéis, seguramente hagamos especiales al respecto en el momento en el que ocurran. Entonces, la mejor manera de enterarse de si algo es real o es fake, ya sabéis, si nosotros hemos entrado en directo a deshora, es que está más que confirmado o vamos a empezar a seguirlo en directo porque se está dando un acontecimiento diferente y siempre que nos veis aquí lo mejor es tener activadas las notificaciones, la campana, y si nos seguís, que eso es gratis para todo el mundo, os notifica cuando entramos en directo. Entonces es una buena forma, si no estáis en Twitter o no queréis perderos en el algoritmo de Twitter, de enteraros. Lo ponemos normalmente en nuestro Telegram para los que quieran toda la información al momento, sin algoritmos, o aquí en Twitch, que los acontecimientos de este calibre, como podría ser un ataque a Irán, aunque parece que ahora, como hemos explicado, Estados Unidos ha buscado fórmulas que no escalen aún más la guerra. La guerra o como lo quieran llamar, porque según ellos no hay guerra en Oriente Medio. Por su parte. Y por otro lado, la invasión del Líbano, ¿no? Que eso que lo vemos bastante más probable ahora mismo, pues también es un acontecimiento que intentaremos seguir con todos vosotros. Bueno, el otro punto del eje de la resistencia, que por supuesto
hemos estado siguiendo con mucho detalle y hemos publicado artículo recientemente, ha sido el de Yemen. Y de hecho ahora mismo traemos esta noticia que saltaba. Los hutíes han lanzado un nuevo ataque con un misil de crucero contra el destructor estadounidense USS Gravely. El misil ha sido derribado, o sea que ha sido interceptado el ataque, pero ha sido a 1 milla solo del buque, es decir, 1,6 kilómetros, y teniendo necesidad de Estados Unidos de emplear el sistema de armamento de proximidad para la defensa. Normalmente los interceptan en torno a hay un sistema a más de 6 millas, me parece que es. Entonces ha sido, pues esta última capa de defensa del destructor estadounidense. Claro, esto pues no parece ya una noticia porque todo el tiempo están dándose ataques, pero es relevante en el sentido de que igual que ha habido milicias en Siria y en la resistencia islámica que han dicho que van a continuar los ataques a pesar de que Kataib Hezbollah pueda desescalar de alguna manera o parar los ataques contra fuerzas estadounidenses, y a pesar de que en Irán ya se esté calculando qué respuesta se podría dar en función de lo que haga Estados Unidos, pero que Estados Unidos ha dicho ya que Irán más vale que no responda porque van a controlar la escalada. Por eso esperamos quizá que no haya un ataque sobre Irán. Los hutíes sí que están reafirmando, de hecho han sacado hoy mismo otro comunicado, que van a defender a Palestina, a la causa árabe más allá de su propia integridad, ¿no? Hablan de una operación de martirio y que van a continuar los ataques que llaman contra esa agresión de los sionistas, los americanos y los británicos. Bueno, el último de los ataques ha sido concretamente de Estados Unidos sobre, me parece que una de las regiones del norte, me parece que ha sido en Sadá, no estoy ahora mismo muy seguro, pero el último de los ataques ha sido contra uno de los misiles tierra-aire, creo que eran, que estaban preparados para lanzar los hutíes desde Yemen y que ha sido pues golpeada esa infraestructura en tierra por parte de Estados Unidos. Esta es la última información que tenía sobre los hutíes y que pues se ha visto confirmada con esta nueva noticia sobre el ataque al destructor estadounidense. No sé si tenemos alguna pregunta o queréis añadir algo vosotros, queréis comentar algo. Ahora mismo que estamos más de 500 personas, pues ese es un buen momento para responder preguntas y para recordaros que solo dependemos de vosotros, así que si podéis apoyarnos a través del QR o de las subs de Twitch, estaremos muy agradecidos. Pablo, Manu. Sí, tengo aquí preguntas, las lanzo. A ver, esta entiendo que se refiere que actualmente, porque si no nos daría para dos directos. ¿Podéis hacer un recap de por qué ha empezado la tensión con Irán? Se referirá, entiendo, a actualmente, o sea, que tras la muerte de los 3 soldados estadounidenses, porque si no, madre mía. Con la revolución islámica empezó la tensión. Y eso estamos hablando de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, décadas. Y luego, ¿qué apoyo militar exactamente de Estados Unidos tiene Israel a la hora de invadir el Líbano? No sé si alguien quiere responder alguna o yo me animo con alguna, lo que vosotros queráis. La primera es sencilla, es el ataque de Jordania, el detonante último después de toda esta crisis que lleva años y años y años. Quizás si esto no ha estallado antes es porque en la última campaña contra Hamas, que fue 2021, Irán estaba en plenas conversaciones con Occidente por el acuerdo nuclear. Y había una esperanza en la diplomacia para que Irán pudiera volver otra vez a ver la retirada de las sanciones, de volver al concierto internacional, y eso es ventajoso para ellos, ¿no? Entonces se limitó la acción del eje de la resistencia. En 2020 habían asesinado a los líderes que controlaban un poco más las fuerzas Quds, las relaciones con el eje de la resistencia, Kataib Hezbollah. Y claro, si desde 2021 han seguido como apostando por esa vía de entendimiento de alguna manera, llegó el nuevo gobierno cuando ya se dio casi por imposible esa negociación. Actualmente es la línea que se llama principalista en Irán la que gobierna y se ha disminuido muchísimo la presencia de esa oposición más moderada que representaba Hassan Rouhani. Y nada, pues con este gobierno y sobre todo con la tendencia de Estados Unidos, la relación de Irán más estrecha con Rusia, el hecho de que se normalice la situación de Siria
con los países árabes y de Irán con Arabia Saudí, por ejemplo, pues ha movido las dinámicas dejando casi por imposible la negociación nuclear y por eso este 2023, cuando estalló lo de Hamás, ahora sí el eje de la resistencia se ha visto con las manos libres para actuar. Y desde Irán pues no quieren esa guerra regional, igual que desde algunos puntos como Hezbollah o las milicias iraquíes, pero están dispuestos a lucharla. Además, Israel ya hace tiempo que demostró que no quería un entendimiento con Irán, que quería un ataque preventivo sobre Irán, es una parte un poco de su doctrina. Y este último detonante, como digo, ha sido el de Jordania. El atacar y matar a 3 militares estadounidenses en Jordania pues ha provocado que Estados Unidos vaya a responder a Irán, no sabemos dónde, pero le consideran el decisor último detrás de estos ataques. Bueno, si alguno de vosotros quiere contestar a lo de las capacidades israelíes en Líbano, le doy las gracias antes a Alberto, que nos ha dejado una sub y nos deja 7 del objetivo. Gracias, Alberto y Pablo, perdón. No, la pregunta era sobre las capacidades de Estados Unidos para vale. digamos, ayudar a Israel en caso de una invasión del Líbano. Se centrarían sobre todo en la cobertura aérea. Porque yo creo que en caso de invasión del Líbano, de Israel, Estados Unidos no va a dar tropas ni a atacar objetivos de Hezbollah. Lo que se encargará es, a lo mejor, en ataques de Hezbollah, por ejemplo, a territorio israelí, pues básicamente pues destruir esos ataques, defender, digamos, en esa defensa aérea, que es algo que ya ha realizado porque, por ejemplo, los hutíes han atacado con misiles Israel y ha sido Estados Unidos quien ha desviado o destruido esos misiles, ¿no? Por tanto, esa sería la defensa que le proveería y sería bastante importante porque Hezbollah tiene a su disposición un arsenal muy amplio de misiles, de cohetes y de drones. Uh-huh. Y además Irán se ha convertido en una de las potencias regionales a nivel de drones en estos últimos años. No es algo, no es algo menor. Tanto Turquía como Irán, además el desarrollo de drones es algo relativamente reciente, están poniendo muchos esfuerzos en ello. A la vista está las capacidades de los hutíes, que siempre se han burlado de ellos, ¿no? Decían que eran unos pastores en chanclas prácticamente, les decían, y que estaban consiguiendo resistir. Bueno, ya no es resistir, es que estos no son grupos rebeldes, por mucho que se les diga, estamos hablando de un gobierno. Entonces, este armamento que tienen grupos como Hezbollah, como los hutíes, como Irán, es muy importante, ya no es cosa menor. Y mucho menos si Estados Unidos no pretende poner lo que llamamos boots on the ground, ¿no? Simplemente va a depender de Israel y de esa cobertura aérea que nos comentaba Pablo. Yo aquí veo que fue el tema de los portaaviones que mandaron al Mediterráneo Oriental el que podía haber sido relevante para apoyar a Israel o para defenderle de posibles represalias por si acaso escalaba muy rápido la situación en Oriente Medio. Luego se vio que no iba a escalar tan rápido y bueno, pues se ha retirado parcialmente este apoyo. Bueno, como vamos a ir llegando ya más o menos al final y hemos ido explicando la cuestión de Irán, de Líbano, de Qatar y Hezbollah, pues si tenéis algunas últimas preguntas o algo que queráis comentar, chicos, no sé si nos ha quedado algo en el tintero de estas últimas preguntas, Manu, Pablo. ¿Perdón? Sí te oye, Manu. Hola. Sí, Sí, ahora sí. Vale, pues nada, que comenten en el chat. A ver, nos preguntan si un ataque podría ser de una respuesta estadounidense a una fábrica de drones en Irán, que yo creo que eso ya hemos dicho que no, que en ataques en Irán no creemos que haya. Nos preguntan sobre las armas de contrabando, si hay más en Latinoamérica o en Oriente Medio. Yo personalmente no lo sé. Y luego, ¿cómo va la situación de que Irak quiera echar a las tropas de Estados Unidos, de su país? Bueno, la idea para un directo también, el tema de la expulsión de tropas estadounidenses, pero es un poco la cantinera de siempre. Viene de largo, desde la propia invasión estadounidense a Irak, que retomó bastante fuerza a partir del asesinato de Soleimani, porque eso ocurrió en territorio iraquí. Y digamos que ha sido la bandera, la bandera que han defendido las milicias chiíes y lo que le ha permitido ganar bastante terreno
ampliar su base social. De hecho, en las elecciones del 2022, de diciembre de 2022, si no recuerdo mal, sí, la representación en la Asamblea General iraquí por parte de esas milicias chiíes aumenta de manera sustancial. La cuestión aquí es que todo esto de la expulsión de tropas estadounidenses que viene de largo ha sido un poco también de un tanto vendehumos, ¿no? Es decir, los sucesivos gobiernos que se han ido dando lugar siempre han defendido y han planteado que había que Estados Unidos tenía que abandonar Irak, pero digamos que han sido negociaciones que nunca llegaban a nada, salvo al cambio formal del tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, en 2021 también creo que era, a mediados, las tropas estadounidenses pasaron de llevar a cabo operaciones militares contra el Daesh a una operación, como decía antes, de entrenamiento de las fuerzas iraquíes. Eso evidentemente no cambiaba nada en los hechos, las tropas estadounidenses seguían. En algún momento sí que había también reducción del número, pero por el momento continúan. Y lo que me decía más relevante hasta este ataque a la base sirio-jordana era que el ejecutivo de Al-Sudani, que es un ejecutivo formado por el marco de acuerdo, digamos, vamos a decirlo así, que es un De conjunto de organizaciones coordinación. chiíes, sí. Básicamente había empezado negociaciones para plantear una salida a Estados Unidos de aquí a 4 años. Pero todo de manera bastante general, es decir, sin contar realmente cómo ocurriría eso. Y era más o más bien una serie de conversaciones de tanteo y de aproximación que realmente algo firmado sobre el papel, porque precisamente eso, no se había llegado a ningún acuerdo general. Y claro, todo esto nuevamente con la presión que las propias fuerzas de movilización popular y sobre todo estas organizaciones chiíes, que por cierto tienen representación parlamentaria en sus respectivos grupos políticos, habían venido ejerciendo contra el gobierno o bien reivindicando para esa salida estadounidense. Ujú. Bueno, pues ahora sí que Pues, vamos a ir cerrando ya por hoy. Recordad que otros días ya hemos tocado esta crisis, pero que lo volveremos a hacer porque, por supuesto, hay novedades todo el rato. Hoy nos hemos centrado en la cuestión regional, Estados Unidos, Irán, el eje de la resistencia, Israel, pero otro día, igual que hemos hecho en el pasado, hablaremos también de Israel y Palestina a nivel interno, que por supuesto tenemos dividido ya en 6 hilos, si no me equivoco, toda esta cuestión por lo amplia que es y, bueno, pues que merece la atención dedicada, ¿no? Cada uno de los temas. La cuestión interna ahora mismo en cuanto a la conferencia de colonización y los planes que hay de colonización de la Franja de Gaza y sobre el tema de la UNRWA y la desfinanciación, así como diferentes cuestiones de la propia invasión de Gaza, la violencia en Cisjordania, las disputas políticas internas en Israel que hay constantemente, esas mociones de censura y diferentes coaliciones. Y bueno, pues con esto tendremos para varios programas. Así que si tenéis preguntas sobre esta cuestión, os animo a que las guardéis para el próximo programa en el que estaremos siguiendo esto si no está ya algo antes. Que no lo descarto porque, pues ya mañana es febrero. Así que esa línea autoimpuesta, ¿no? De esperar hasta febrero se cumple.